el Estado con esta reforma, pregunto, reforma fiscal, reformita fiscal en los próximos 2 años? Bueno, imposible. Y además, bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Si recuerdas, dijeron que iban a recaudar por la tasa Tobin una cantidad que después ha sido menos de un cuarto. Los datos, cualquier análisis medianamente serio, ni siquiera roza, para que te hagas una idea, lo que van a recaudar con estas medidas ni siquiera roza el aumento extraordinario de déficit por aumento de gasto, no del 2022 ni del 2021, del 2019. Es decir, que el problema aquí es que se está creando un mensaje que es completo y absolutamente falso. Primero, que se le ha reducido los impuestos a las rentas de menos de 21.000 euros. Eso no es cierto. Como las personas que están exentas de declarar el IRPF no van a tener ninguna rebaja y además van a pagar. Y además están pagando ya de entrada mucho más por la no deflactación de los impuestos. Por otro lado, decir que deflactar los impuestos beneficia más a los ricos no es cierto, porque la cesta de consumo de las personas más desfavorecidas es la que más sufre precisamente por el aumento de los precios, y la inflación es mayor para las personas con rentas medias o menores. El hecho evidente de lo que nos encontramos aquí es que el gobierno, ante lo que habéis mostrado maravillosamente en el reportaje, ha tenido que lanzar algo que pareciese una rebaja fiscal y que no es una rebaja fiscal. Ojo, que no es una rebaja fiscal, porque esa supuesta ayuda a los que ganan menos de 21.000 euros no solamente se compensa con muchos mayores impuestos que están pagando cada familia. Una familia que gane más o menos 21.000 euros está pagando alrededor de 600 euros anuales más de impuestos solamente por no deflactarlos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es darse cuenta de que ni son medidas que vayan a solucionar el enorme agujero fiscal que tiene España, creado no porque haya pocos ingresos, sino porque se han disparado los gastos estructurales. Porque el problema en España es el déficit estructural, que es el que se genera, crezcas o no crezcas. Son 50.000 millones. Entonces es igualmente irresponsable ir y poner un mal llamado impuestos a las grandes fortunas por un patrimonio de 3 millones netos. Pensemos que están constantemente bajando el nivel de rico, pero es que una persona que tenga un patrimonio de 3 millones de euros netos va a pagar más del 100% de lo que gana por renta en impuestos. Entonces, estamos encontrándonos con un efecto recaudatorio, que lo vamos a ver, ya lo hemos dicho 1000 veces muchísima gente, bajísimo, y encima no se soluciona el problema que se ha creado por consolidar y aumentar gasto constantemente, muy por encima de los ingresos, se crezca o no se crezca, con ingresos récord. ¿Y tuyo, Daniel, cuál va a ser tu respuesta, pero cómo se soluciona el problema desde tu punto de vista? Claro, es que el problema no se soluciona a corto plazo, porque el problema del déficit estructural de España no es un problema de 2018, ni de 19, ni del 20, del 21, ni del 22, ni de la administración Rajoy. El problema empieza aproximadamente cuando teníamos superávit fiscal por la burbuja inmobiliaria y los gastos públicos empiezan a acumularse y a consolidarse en base a unos ingresos que nunca volvimos a tener y perdimos unos 40.000 millones de euros de ingresos fiscales. Entonces se van acumulando, entonces aquí unos gobiernos y otros van hablando de reducir el déficit, pero reducir el déficit es, ojo, cavar el agujero más lento, pero seguir cavando, aumentar la deuda. Entonces, el gran problema aquí es que hay que reducir gasto público innecesario. Hay más de 40.000 millones, según el Instituto de Estudios Económicos, de ineficiencia en el gasto. Según la IREF, 14.000 millones de euros de subvenciones, etcétera. O sea, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Daniel, fíjate, hemos hablado muchas veces de la reducción del IVA de los productos de higiene femenina y es verdad que pasa casi desapercibido en los titulares que hoy hablan de esta reforma fiscal, si lo queremos llamar así, pero ¿debería seguir bajándose el IVA de otros productos básicos? Claro. O de los llamados de la cesta a la compra, tal y como proponía el señor Núñez Feijóo, del 10 al 4, claro, y como ha ocurrido desde ayer con los productos, o a partir de enero de 2023, con los productos de higiene femenina?
Claro, fíjate que se ha creado este argumentario falaz de que bajar el IVA de la alimentación es malo porque beneficia más a los ricos, cosa que no es cierto, porque los ricos tienen un 2% de su gasto en alimentos, mientras que los pobres es aproximadamente el 50%. Pero fíjate que se ha creado ese argumentario. No se puede bajar el impuesto del IVA a los ricos porque beneficia, perdón, el IVA de los alimentos porque beneficia a los ricos. ¡Oh, sorpresa! Resulta que los productos de higiene femenina no benefician a las mujeres ricas. ¿Qué tontería estamos diciendo? Claro que hay que bajar el IVA de los productos de higiene femenina y claro que hay que bajar el IVA de los alimentos, porque el IVA es un impuesto monetario que se está beneficiando de la inflación. Y porque no tiene ningún sentido andar con cuestiones de injusticia fiscal en el IVA, precisamente porque las personas que son más desfavorecidas les cuesta más poder comprar esos productos. Claro que hay que hacerlo. Y además, ¿por qué? Porque si vas al Producto Interior Bruto publicado por el INE, en España, el Producto Interior Bruto por rentas, las empresas no han recuperado los beneficios empresariales, los salarios no han recuperado los niveles de 2019 y lo único que ha subido muy por encima de los niveles pre-crisis han sido los ingresos fiscales. Por lo tanto, Daniel, seamos serios, dejemos esto. No te marches porque... Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.